El día de hoy tenemos la visita de la abogada Jimena Rodríguez Ros. Ella es abogada sistémica y también es astróloga. Así que el día de hoy vamos a entrevistar a Jimena Rodríguez Ros. Ella es abogada y astróloga. Así que quédate, si podés, que en unos minutos vamos a entrevistarla. Buenas tardes a los que se van uniendo. Quería ponerle título, pero no sé cómo ponerle título. Así que bueno, el día de hoy va a estar Jimena Rodríguez Ros. Ella es abogada sistémica y también es astróloga. Vamos a ver cómo confluyen esos dos mundos y cómo ella lleva adelante, ¿no?, sus consultas jurídicas teniendo en cuenta estas dos ramas. Buenas tardes. Así que la esperamos un ratito a Jimena. Espero que estén todos bien. La estamos esperando. Hola, Jime. A ver, ahí te mando una invitación. Hola, Buenas tardes. ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, Bien. avísame si se escucha bien o no sé, que nos digan por ahí si se escucha bien. ¿Te escucha perfecto? Yo te escucho perfecto, te veo bien. Si querés, levántate o bajate la cámara que se te vea bien la cara, un poquito más atrás, como quieras. Dale, voy a poner... Igual se te ve bien. Ahí, ¿Ahí estamos? ahí está, perfecto. Bien. Bueno, te hacía la presentación, decía que sos Jimena Rodríguez Ros. Estudiaste en la UBA, ¿no? Si no me equivoco, ¿estudiaste acá? No, no, yo vengo, mi recorrido es del norte, soy de Santiago Ah, del Estero, sí. estudié en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Mm, UBA hice una especialización, pero no, soy de la UNT, de allá, de de Tucumán. Tucumán, entonces. Después viniste a vivir acá a Capital, ¿verdad? A Capital Federal. Exactamente. Después, en el año 2013, vine a la capital federal, bueno, ya me radiqué, empecé a trabajar en la capital y después en la provincia de Buenos Aires. Creo que siempre hacemos como los que estamos por acá el mismo recorrido. Primero capital por los costos de matriculación y después nos pasamos también a Y después se provincia. van a la provincia. Exacto. Así es, Tal así cual. es. Bien. Así que bueno, ese es un poquito el recorrido que esto empezó, bueno, 2013. Anteriormente me matriculé, yo ya había trabajado en Tucumán, solo en Tucumán, Sí. em, pero bueno, es todo muy distinto. Al final, como fueron tantos años aquí, que ahora la práctica es más de capital y provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos, Jime, en qué área del derecho te desarrollás primero, para ubicarnos? Bueno, para ubicar, yo lo que hago principalmente son sucesiones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esa organización un poco de la transmisión del Mm. patrimonio, y también todo lo que son enfermedades profesionales y accidentes laborales. Hace unos pocos años, cuando ya terminé que creo que ahí que me presentaste, terminé la carrera de astrología, Sí. empecé a invitar a las personas a, em, ¿cómo podría decirte?, explorar sus conflictos a través de esa mirada también. Abrirnos, ¿no? Mm, Porque bueno, la práctica, que ya son más de 10 años aquí y todo puramente adversarial, mm. la práctica lo que a mí me mostró fue que a pesar de que tengo una sentencia favorable, a pesar de que se gane un proceso judicial, las personas no obtenían la justicia que estaban buscando, no obtenían una reparación, ¿no?, de su dolor, Sí, sí, sí. concretamente. Este dolor no estaba recepcionado en ningún lado. Y eso pasa en todo, es decir, hay distintas maneras de mirar el conflicto. Yo puedo ver, bueno, la ley dice esto, la persona tiene aquello, me encuadra, lo hago así, siguiendo como un manual técnico, o puedo también invitarle a esa persona que se pregunte por qué siempre le sucede lo mismo. Porque yo Mm, también en estos 10 años lo que noté es, a tal persona se le repite esto, a tal otra persona, viste que uno empieza a formar mm. como
un lazo con sus clientes también, que son de muchos años, y empiezas a atenderles distintas cuestiones. Y, y bueno, en ese conversar y en ese ver los detalles decís, mira, hay algo acá que se repite. ¿Qué podrá ser? ¿No? Y bueno, y un día, creo que hace poco lo conté, que me animé, le propuse a un cliente trabajar de otra manera, me aceptó, y desde ahí que lo estoy proponiendo. Bien, Siempre con esto, de que haya una propuesta concreta de mi parte, cómo sería, y si la persona quiere abordarlo o no. Es decir, no hago ese trabajo si la persona no quiere, porque es como cuando uno va al psicólogo, ¿viste? Tenés que querer ir y sí. explorar y analizar y abrirte y hablar, y bueno, y si no hay esa apertura o no hay ese deseo de explorar, no tiene sentido, desde mi práctica, ¿no? No Exacto. sé otras prácticas. Bien. ¿Y cómo empezaste, Jimmy, o cuál crees que fue el detonante tuyo de empezar de querer cambiar esa mirada del derecho tradicional, ¿no? Mira, yo creo que el detonante concreto fue que el primer juicio, proceso judicial que yo Sí. inicié, que además tenía mediación obligatoria, esto fue antes porque yo al principio me inicio con derecho comercial, Sí. otra cosa. Este primer proceso judicial, que también tenía un trasfondo del consumidor, o se le aplicaban las reglas del Sí. derecho del consumidor, no terminaba nunca. Es decir, yo inicié un montón de otras cosas, me abrí sobre el fuero laboral, inicié, bueno, empecé con las sucesiones, a trabajar esos temas y este proceso judicial no se terminaba. Terminó, fue a todas, no a todas las instancias, hasta la Cámara Sí. llegó, digamos. Eh, y cuando pasó el tiempo, dije, ¿cómo puede ser que este juicio no termine cuando ya empezaron otros después y terminaron antes? Termina. Y yo, o sea, era como, habían pasado tantos años que la sentencia, aunque estaba muy bonita y todo confirmada por cámara y todos los fundamentos, y qué sé yo, y vos decís, bueno, lo puedo usar en otros temas, puedo abordarlo así, asá, tengo jurisprudencia. La persona ya tenía 80 años, eh, el damnificado, digamos, y, y no sé si hubo reparación, ¿viste? Como que había pasado tanto que esa sentencia tenía sentido en el momento que la persona sufrió la afección o el daño. Pero tantos años después, casi una década después, eh, además todas oposiciones, dilaciones, nulidades, todo lo que vos te imagines, Sí, sí, sí. incidente, hecho nuevo, cosa, prueba en otra jurisdicción. O sea, todo un proceso ordinario completo, pero con todos los vericuetos que uno se pueda imaginar. Muchas empresas demandadas. Y, y bueno, se terminó, las condenaron, cumplieron, después de casi una década. Em, bueno, y ahí yo sentí un sinsabor, dije, ¿cómo esto? Em, entonces dije, bueno, vamos a empezar a probar otras cosas. Y además que venía viendo, por ejemplo, en lo que son las enfermedades o en lo que son los accidentes, que a muchas personas se les repetía también el mismo tipo de siniestro, el mismo tipo de infortunio. O sobre todo que en la conflictiva de las sucesiones, yo veía que había sucesiones muy complejas, Mm. como supongamos eh, tres generaciones que no habían hecho la sucesión y las iniciamos, hicimos de una y empezamos en el mes de abril y el acuerdo de partición lo teníamos en diciembre, homologado, un año calendario. Entonces vos decís, ¿cómo hay otras? Dos herederos, tres, tardan 2 años en declaratoria, o sea, había cosas que no tenían lógica, Mm. digamos, sobre todo eso en las sucesiones. Y yo creo que por ahí muchas veces son los clientes los que nos van también enseñando, mostrando, ¿no? Si estamos abiertos a esa escucha, las cuestiones, porque por ejemplo, en el proceso sucesorio de tres generaciones que no se había hecho, eh, el interesado me decía siempre, no vas a tener ningún problema. No va a haber ningún problema aquí. Van a firmar, no hay ningún problema. Yo estoy bien con todos, ellos están bien conmigo, no hay ningún. Todo el tiempo me lo repetía, y viste cuando uno dice, bueno, puede pasar esto, puede pasar Sí. aquello, advierte, puede suceder esto, pues.
y no hubo ningún problema. Eh, y después de dos o tres herederos, una sucesión entre comillas más sencilla, bueno, no avanza, sucede esto, nulidad, aparece otra cosa, aparece, bueno. Como que hay mucha, digo aparece porque es como que las personas vienen a la consulta de una manera clara, falleció tal persona, tenía este bien, somos tantos, no hay otros herederos, y empieza a aparecer otro bien, otro heredero, otra cosa íntima, previo. Empiezan a aparecer cosas que también a veces las personas ni siquiera saben, ¿no? Em, y bueno, entonces ahí dije, ok, más que yo tenía el interés por la astrología, que es un poco también el interés por lo oculto y por profundizar, Mm. ¿no? Más allá de la superficie que hay, que es lo hondo. Entonces digo, bueno, acá hay algo más, porque si no, no me cierra. Las complejidades, la cantidad de interesados, que el trámite además sea el mismo, porque no es que un trámite cambia porque haya más o menos interesados o más o menos herederos o causantes. Bueno, no, es lo mismo. Pero resulta que en la práctica, cuando uno lo ve, esto por ahí me parece que es capaz un poco medio difícil de Mm. explicar a alguien que no está en el día a día con el trabajo de acompañar a las personas, ¿no? En sus procesos legales o en sus cuestiones jurídicas, em, sea difícil un poco de transmitir que aunque ese paso a paso que establece la ley sea igual para todos, el tiempo no es el mismo para todos, ¿no? Y ese tiempo que no es el mismo también tiene un costo emocional, un costo económico, un costo físico. em, y bueno, y un poco que hay procesos judiciales que para las personas se van volviendo una carga, porque empiezan con cierta expectativa, em, y bueno, y después creo que las personas mismas, los interesados, van notando que eso no les, ¿cómo te puedo decir? Como que no sanea la cuestión de fondo que hay, Sí, como que no atiende la cuestión sí, de sí, sí. fondo, no lo mira, no está, es como que nadie lo observara. Y a mí me parece que ahí hay una cuestión de que la persona termina sintiéndose muy sola eh, en ese proceso y no comprendida, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos, no Mm. sé si te respondí ahí. Sí. Sí, sí, y entonces ahí fue también cuando como empezaste con este camino de la astrología. Vos ya estabas, ya te gustaba y empezaste a estudiar, digamos. Claro, a mí me interesaba, me gustaba, bueno, estudié 5 años, Mm. sigo estudiando porque es Sí, más o menos como el derecho en el sentido de no terminas de estudiar nunca. Empecé como a ejercer el año sí, pasado, a practicar, a profundizar, entonces ahí uno ve, dice, ah, esto del libro, porque a veces vos podés leer una teoría sí. eh, y decís, bueno, sí, ok, la teoría dice esto, pero lo sorprendente para mí, al menos, fue encontrarme en la situación, en la consulta con la persona, en la lectura de su carta, bueno, todo el tema astrológico, que esto de teoría se volvía práctica. Esto tenía una correlación, digamos, ah, bueno, no es ok, sucede, mira cómo sucede. Em, Creo que hay un punto también en el que esta práctica, al menos para mí, de la astrología fue similar a la práctica como legal, porque una cosa fue cuando yo me recibí, em, que tenía todo bueno, esto debe ser así, Sí. esto debe ser así. La ley dice esto, te corresponde aquello. Bueno, y resulta que después te encontraba con un, te da no sé, la cabeza con una pared porque te das cuenta que no era así, o que había un pero, que había este tiempo, que había este cómo, y que otra interpretación. Bueno, entonces fue muy interesante poder hacer como esa lectura comparada, si se quiere, de mirá, esto que decían los libros sucede, ok. Bueno, y entonces cuando conocí la red, si quieren para que vamos viendo un poco lo que ustedes hacen, porque cuando conocí la red del año pasado, que fue cuando invitaron al doctor Sammy Storr a dar un ciclo, ¿no? Intensivo, intensivísimo, Mm. em, yo dije, ok, no estoy sola, o sea, me encontré con un montón de profesionales, yo no sé cuántos éramos,
¿Vos te acordás, o Zoe, que ahí nos Nah. conocimos? Y en el primer seminario, acordate que la mayoría eran consteladores que Ah, venían como a querer aplicar, ¿no? sí, las Esta herramientas. mirada, ¿no? Estas Ah, herramientas. Y sí, éramos pocos abogados. Quizás en ese primer seminario habrá sido un 40-60, una claro, cosa así. Sin embargo, en el segundo, que fue en Capital, ahí ganamos los abogados. O sea, ya los que fueron abogados. Y tal algún cual. constelador había. Claro. Bueno, pero yo digo en número de personas, eran 200, 300, yo no sé, Sí, era para un... nosotros era un montón igual, Sí, porque pensamos, como vos decís, yo desde acá, desde Lanús, vos desde Capital, claro, pensamos que estábamos solos y empezamos a conocer gente de todo el país que estaba aplicando la misma mirada. No es que era uno, eran cientos que ya claro, estaban con esto nuevo. claro, tal cual. Entonces yo ahí me encontré y dije, ok, bueno, no estoy sola en esto y mira, y además me parece que el primer seminario también estuvo bueno porque, bueno, uno conoció, no sé, psicólogos que también eran Sí, consteladores, otros terapeutas, bueno, y vos decís, ok, pará, si se están ampliando las miradas también, ¿no? De distintas áreas y profesiones, es porque hay algo que está faltando. Y en eso yo también pensaba qué importante es el trabajo que hace la red sistémica en formar comunidad, sí. porque los abogados, no conozco las otras profesiones, pero los abogados en general, no en general, en realidad de formación de base es individual. Sí. Vos como abogado vas a trabajar, o tenés tu estudio, o trabajás, Ujú. pero sos vos. Es como que no hay una formación de equipo de Exacto. abogados, obviamente, sí, 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 en sí. organismos, en empresas, se forman equipos legales. Internamente, después, cómo funcionará, si opera este individualismo o no. Em, pero digo, si la formación de base es así, y después vos te encontrás en la práctica, como por ejemplo vos que haces mucho familia, te encontrás en la práctica, o yo cuando esto abordo el tema de las Sí. enfermedades, ¿no? Profesionales, vos decís, no lo puedo hacer solo, porque yo no puedo ser receptáculo de todos los conocimientos que se requieren para una situación compleja, ¿no? Cuestiones que pueden abordar los psicólogos, los terapistas ocupacionales, un médico, un terapeuta Mm. infantil, un defensor, bueno, un montón de otras cuestiones. Entonces vos decís, ¿para qué nos formaron? Yo digo, en realidad me Sí. pregunto, ¿para qué nos formaron de modo individual si después en realidad se necesita un abordaje interdisciplinario y multisectorial, si se quiere, de un conflicto, sea individual, más si tiene que ver con organizaciones, ¿no? De personas. Pero bueno, entonces a mí me pareció muy interesante esto desde el punto de vista de formar comunidad, de acercar, de invitar, de reunir, del intercambio y de también ver cómo se trabaja en otros lugares o en otros países, como sucedió Mm. con lo que pudimos ver del doctor Sammy Storch, Sí. y decir, bueno, ok, no estamos solos, hay Mm. personas que están abordando estas otras miradas y siendo sinceros, también en el ámbito del derecho hay muchos, muchos colegas que tienen formación en distintas disciplinas. Entonces digo, ¿por qué no integrar esos conocimientos y volcarlos a la práctica para poder tener un asesoramiento jurídico más completo, un acompañamiento desde otros lugares, ¿no? De la conflictiva. Sí, sí. Es- Y vos Sobre ahí todo, cuando ya, empezaste entonces, Jimé, a estudiar astrología, en algún momento, yendo al seminario, ¿viste esta posibilidad de unir la astrología también con esta mirada sistémica? tal cual. Un poco que esa unión, o sea, me quedó, dije, quizás puedo unir, Sí, pero no sabía cómo. Una vez que terminé, se me hizo más claro sí, porque dije, pará, estas cuestiones, digamos, em, como para ponerlo en contexto, ¿no? Como la sí, astrología, estoy ahí contestando a alguien que escribió, sí, Ale Carrera. sí, bueno, como la astrología es un lenguaje simbólico y Sí, el símbolo tiene una multiplicidad de sentidos, ¿no? Eso nos permite, ¿cómo te puedo decir? Que, que hay, que hay muchas cosas o muchas veces que un signo, una palabra, un comportamiento, una mm, conducta puede tener diferentes sentidos. Y
¿Esto con qué voy? Por ejemplo, ¿en qué se relacionaría, qué sé yo, la astrología con el derecho? Bueno, en lo saturnino. Lo saturnino es, como- para no llenarnos de términos, lo estoy tratando de Sí, traducir en términos no sí, sí. astrológicos, como en el lenguaje, o sea, simbólicamente Simbólico. que sería Saturno el dios del tiempo y el orden. Y entonces uno dice, o al menos yo la primera asociación que hice, y dije, ok, pará, en el derecho estamos regidos por plazos procesales, ¿sí? Hay una forma de hacer las cosas, hay un tiempo oportuno, un tiempo hábil, un plazo. Entonces yo no puedo dirigirme de cualquier manera a los colegas o a los magistrados o hacer de cualquier forma una presentación ni en cualquier tiempo, que no es útil o porque es extemporáneo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue lo primero. Dije, mira toda esta estructura, y además te habla de una estructura jerárquica y también de cierta, de una construcción social. Y digo, y el derecho es una construcción social. Bueno, entonces esa fue como una primera asociación, si se quiere. Y después así podía ir haciendo otras como eh, la parte de la astrología que aborda el tema de los tabú, de lo oculto, de lo invisible, de lo que se tapa, de lo que no se quiere mostrar, ¿no? De las vulnerabilidades. em, y también como la parte esta de em, conjugado, ¿no? Con esto de que te digo el Sí. mandato, el orden, el tiempo, lo oculto, bueno, entonces todo eso me fue haciendo, bueno, también la parte de los accidentes, las lesiones, las enfermedades, todo eso tiene una relación y nos va dando, como te digo, como es polisémico, entonces ese signo nos va dando, ah, mira, mira, como unos avisos más bien, ¿no? Sí. Y que quizás uno, si la persona quiere hacer ese abordaje, puede sugerirle, mira, puedes trabajar esto de tal forma, ¿no? No haciendo tampoco todo uno, sino suponiendo, bueno, puedes explorar tu conflicto familiar en una constelación, con tales profesionales, o podés trabajar este proceso también acompañado de un terapeuta o de un psicólogo. Bueno, es decir, puede ir acercando cosas, porque si no, en el rol del abogado tradicional, uno le termina diciendo a la persona, no, esto se hace así, sí, sí, lo que te pasa está bien, le pasa a todo el mundo, pero em, le pasa a todo el mundo, pero las cosas no son así, el sistema es así. Y entonces la persona se queda, bueno, entonces, ¿y qué pasa con lo mío, no? Em, no sé si se entendió un poco esa Sí, sí, parte. sí, sí. Sí, ¿y cómo lo aplicás en tus consultas? ¿Vos proponés? ¿Hay clientes que ya te consultan y saben que vos tenés también esta mirada? Mira, yo primero empecé proponiéndolo, Sí, ¿sí? Porque también si no lo pronunciaba, si no lo exteriorizaba, pues las personas, es decir, capaz que algunas personas sabían, ah, bueno, estudió astrología, capaz que hace tal claro. cosa. Ah, bueno, no, pero yo la conozco, viste, que es como cuando alguien te refiere, un cliente, ella me solucionó un tema de jubilaciones. Sí, sí, sí. Entonces, para las personas vos haces jubilaciones y no haces más nada. Entonces, como que empezó de mi parte a proponerlo en ciertas situaciones, cuando yo veía que a la persona se le repetía Claro. un tipo de siniestro, por ejemplo, Sí, o sí, una sí. cuestión que estaba muy trabada en una sucesión, bueno, también lo proponía. Así que primero fue así, eso empezó a hacer que yo lo estructure un Ujú. plan que se llama pasos, Sí, porque concretamente son pasos y porque yo entiendo que es un proceso, así como el proceso judicial, ¿no? sí. Tiene etapas o partes eh, y unas dependen de la otra y son sucesivas. Bueno, entonces yo dije, pará, si es un proceso personal, es algo que quien quiere explorarlo quiera atreverse a mirar, digamos, también puede hacerlo con pequeños pasos. Hoy miro Sí. esto, abro acá. eh, yo lo que hago es proponer lo que yo hago, pero también contarle, mira, existe todo esto. Porque a lo mejor la persona se siente más cómoda explorando también otras cuestiones o le hace más sentido abordar el tema desde otro lugar. Y eso, lo que yo noté al menos, es que también es útil para el proceso legal porque el interesado llega de otra manera,
se siente acompañado, está contenido y también puede como ver cosas, cosas desde otro lugar, con más claridad. Sí. Yo como para explicarlo en este, a ver, contexto de vacas, viste que estamos Mm, con las vacaciones de invierno sí, en casi sí. todo el país, bueno. Entonces yo digo, es como cuando uno se va de viaje, viste que vos preparás la valija, Sí. vos ponés cosas que decís, esto me va a servir. Bueno, después llegas allá, está bien, vos ponés cosas, pero hay veces que esa valija Otras. tiene otras, digamos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces uno tiene un equipaje que va cargando, que en lo simbólico otra vez, ¿no? Bueno, puede ser un mandato familiar, puede ser un rol familiar. Yo en mi familia soy la persona que se ocupa de cuidar a todos y gestionar las cosas. Bueno, puede ser una herida, ¿sí? Emocional, puede ser una herida de rechazo, de abandono, puede ser que yo me sienta em, que no soy parte de, ¿no? Fuera de mi clan, de un grupo de más. Y todo eso parece que yo no lo llevo, pero en algún momento sucede algo en ese viaje, se abre la mochila, la valija, la mochila, lo que sea, empiezan a salir cosas que yo no metía ahí conscientemente. Las traigo inconscientemente o de forma invisible, ni siquiera la tengo reconocida. Pero resulta que eso tiene un peso, ¿viste? Pesa más la valija, ok, ¿por qué? Ah, mira, y entonces empieza a salir todo esto a la luz. Y eso en los conflictos legales sucede, que uno ante el requerimiento de otra parte, ante la petición capaz de un hermano, de otro heredero, de mis propios padres, uno reacciona con eso que ni sabe que tenía en la mochila o en la valija. Yo no estaba enterada de que eso estaba ahí y empiezo a conflictuar o a confrontar o a sentir que soy una víctima de eso otro que se me requiere, ¿no? Puede ser muchas cosas. Entonces, mi propuesta es, bueno, a ver, vamos a abrir esa mochila, vamos a abrir la valija, vamos a ver qué hay. Reconocimiento, Mm, vemos qué hay. Pero yo primero como profesional le propongo a las personas, ¿vos querés mirar qué hay? ¿No? ¿Querés mirar claro. qué hay dentro? Em, ¿Y por qué? Porque es la primera decisión. Si yo quiero mirar, bueno, al menos me estoy haciendo cargo de que a lo mejor quiero ver qué hay. Capaz que después no lo quiero explorar, pero al menos lo quiero ver. Claro. Y después quizás le pregunto, ¿querés hacer algo con eso que surgió? Y ahí viene una responsabilidad, ¿no? De, por eso me parece que es distinto proponerle a la persona y explicitarle, y ponerlo sobre la mesa de alguna manera, para que uno se haga responsable también. Sí, quiero explorar, bueno, me hago cargo de esto, ¿qué es lo que tengo? Lo voy a trabajar. Capaz que la propuesta que yo tengo no le cierro, pero puede ir a otro lado y así, ¿no? Em, pero a mí me parece que esas cosas que no somos conscientes, eso invisible, lo oculto, le podemos decir también, em, que no es nada del otro mundo, pero son cosas que traemos, un bagaje, una carga que nos impacta en el día a día de nuestras decisiones, de cómo abordar los conflictos o de cómo eludir los conflictos, porque también hay, a vos te ha pasado en las consultas legales, no, bueno, pues si quieren que me pidan, no sé, cualquier cosa, pero hay como evasión Mm, o me hago cargo, confronto o eludo. Bueno, em, hay distintas maneras. Así que un poco que mi propuesta es esto, animarse a mirar qué es eso que ni sabemos que llevamos encima, ver si eso está interactuando o no con el conflicto que estamos atravesando, con la temática legal, si quieren no le digamos conflicto, con la temática legal, con la cuestión jurídica que llevamos a consulta, con la duda que tenemos, con el asesoramiento que pedimos, y también si eso invisible tiene que ver con mi momento vital, esto ya es un poco de la astrología. Momento vital en qué sentido, que capaz que yo estoy en un ciclo de la vida en el que me quiero ocupar de ciertas cosas y otras no. Y bueno, y también puedo tomar conciencia de eso y decir, ah, por eso no me estoy haciendo cargo de esto, por eso estoy esperando que me claro, pregunten, que me intimen, que me reclamen. Pero claro. al menos lo Es, hago con conciencia. No es lo mismo que verse, como te diría, envuelto en las circunstancias, que las cosas le pasan a uno.
sino entender ese contexto. Exacto. Y vos, claro, vos con el estudio que haces, supongo, desde el comienzo también de la carta natal de tu cliente, ahí ya podés decirle, bueno, estás transitando esto, eh, bueno, el estudio de cada símbolo, ¿no? Como vos decís, Claro, de cada casa te va aportando información que vos le compartís y en base a eso también vos te das cuenta si es propicio seguir adelante con el proceso, si hay que esperar o por eso está trabado. claro. Y por eso también, bueno, obviamente consulto, porque para poder hacer la carta natal, bueno, yo necesito Sí, cierta información o datos que la persona me los tiene que dar y exacto. querer como Sí, sí, abrirse a sí, escuchar sí, esa sí. información. Pero sí, se puede hacer, abordar individualmente la carta de una persona o abordar el árbol de ese sistema Claro. familiar. Pero el árbol desde con las cartas natales, digamos, un Sí, poco sí. difícil, como, es decir, que te sirve porque vos te das cuenta, bueno, tal persona viene repitiendo quizás, cumpliendo este rol Mm, familiarmente, mira, también lo cumplió su padre y también su abuelo, ¿no? Entonces sucedió esto. Eso por un lado, y otra, em, que te empiezan a aparecer también cómo se comunican, ¿no? Esas personas, porque algunas se entienden y otras no, cuáles claro. son esos sistemas o modos de comunicación que tienen, qué los hace sentir seguros y qué no. Em, pero más que nada es como para entender ese entramado familiar. Yo creo que todo lo que uno le pueda sumar sirve cuando las cosas están muy intrincadas o cuando em, digamos, los procesos judiciales llegan a ese punto en el que las personas adultas parecen también un poco niños o Mm, infantiles y están como posicionados en sus ideas y no pueden como ni escuchar al otro, ¿no? Sin sí, que esa escucha se vuelva me siento atacado por las palabras del otro. Y ahí es muy difícil porque es como que estás en lo adversarial puro, es todo litigio. Es sí, todo litigio, pero en ese litigio o en ese expediente o en ese asesoramiento no se ve como eso que las personas están demandando, su demanda real, ¿no? exacto. Eh, no es la casa o el terreno o este auto, es otra cosa que frena un poco la administración o disposición, supongamos, de bienes materiales en una herencia, ¿no? Exacto. Sí, pero el cliente es Ese importante tipo, esto que decís, la persona tiene que querer mirar y reconocer eso que le está pasando. O sea, uno se lo propone, pero tiene que salir de él, decir, sí, quiero verlo, quiero entenderlo. claro, tal cual. Porque uno no es que llega a la consulta y uno le dice, mira, tengo esta mirada sistémica y te propongo que analicemos tu carta natal, que hagamos una constelación. No, no es así. No, 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 Claro, no. No, y yo creo que, o sea, también hay personas que dicen no, no, no sí, quiero tal tal cual. cosa, o bueno, o algunos que llegan diciéndote tal situación, la verdad que me angustia mucho, entonces Mm, yo volví al psicólogo, te dicen, y claro, entonces y me dice, que, porque también empezó un poco así, hay sí, personas que me dijeron, no, y me dice que yo tengo como un rol en mi familia, entonces lo estoy reproduciendo con mi pareja, y entonces digo, claro. bueno, también hay ahí algo, y al menos el interesado o la interesada empiezan a preguntarse, ¿será verdad? ¿Estoy haciendo eso? ¿Me estoy haciendo cargo de todo esto otro? ¿Y por qué? Se empieza a preguntar por qué y también yo creo que conocer eso invisible que opera detrás nos da también una posibilidad de elegir. Exacto. Quiero seguir, es decir, como esto que yo te decía del viaje, la mochila y la Mm, valija, ¿quiero seguir llevando esto? ¿Me sirve? ¿O no o me está jugando en contra? Porque es como que no es gratis, digamos, en el fondo. ¿Por qué no es gratis? Si pensamos en un viaje, bueno, me van a cobrar exceso de equipaje con todo esto que llevo. mm, Y si lo pienso en la vida real, cuando sucede estos problemas legales, bueno, también es un costo. Es un costo en dinero, es un costo en tiempo, en el gasto que hace la Honorarios, administración, claro. honorarios. La administración de justicia también, porque bueno, es Sí, todo un poder judicial puesto a sí, disposición del justiciable, entonces me parece que es mucho el costo emocional, el costo físico. Entonces,
tiene un peso, eso invisible que cargamos. Entonces, a veces descifrarlo nos ayuda a desentrañar y poder como hacerle lugar a la verdadera demanda, ¿no? Nombrarla, hacerle lugar, empezar a trabajar con eso y que uno no sienta que tiene una sentencia muy bonita, que le reconoce un derecho y que le condena a tal, a hacer tal cosa, pero uno perdió en ese camino un montón de cosas. Y además a veces ni siquiera siente que está siendo reparado, digamos, ¿no? Porque lo que le pasó le toca otra fibra que no tiene que ver con lo material o lo económico, ¿no? Exacto. Soy, te cuento que escribieron cosas, no sé si hay que leer, si vamos Sí, a leer los comentarios. ahí puso, bueno, Fer Castano, no sé si lo conoces, dice, qué Sí, interesante lo expuesto. Es así, el derecho es más amplio que normas. Qué bueno, colegas, con una mirada más amplia. ay, qué bueno, gracias, Fer. Silvi, Lili o Lili, Silvili Garay, gracias por esta instancia que da cuenta otra forma de intervenir. Así que Perfecto. bueno, agradecemos los Gracias a todos. comentarios, sí. Y después te había puesto Ale, que gran profesional en todo lo que emprende. En el Ah, comentario, Ale. hermoso. Así No que sé bueno, Zoe, si vos querés contar un poco lo que hace la red. Yo hice un vivo muy cortito, va, un videíto, sí. contando un poco, pero bueno, me quedé corta porque tienen un montón en la página y dije, bueno, Sí, bueno, nosotros ahora estamos, bueno, primero que estamos recomendando bueno, la formación que está por empezar el doctor Sami Storch en Brasil, ahora con una universidad de Brasil, que también se puede hacer online. Va a comenzar ahora a mediados de agosto y dura 7 meses. Así que va a estar ah, muy linda, va a estar él, un equipo docente que propone la universidad. Y bueno, después siempre estamos acá impulsando, van a venir cosas nuevas, así que bueno, que ok, estén todos atentos, ya se enterarán. Pero bueno, siempre trabajando acá para seguir expandiendo la mirada sistémica, ¿no? Y que cada día seamos más abogados con estas ganas de mirar el conflicto de otro modo, ¿no? claro, tal cual. Sí, sí. Tal cual, yo creo que a uno le devuelve también como como algo vital en el derecho, ¿no? Como que uno se vuelve a reconectar con esas bases, con esos fundamentos eh, que originaron que, ¿no? Que estudiemos lo que Mm, estudiamos y que trabajemos con las personas que sí, decidimos trabajar o en los roles o ámbitos que decidimos hacerlo. Es como que yo creo que esta es otra mirada también para lo que es los colegas, no solo para quienes consultan por un tema legal, sino como te diría, que te vuelve a encender como esa chispa de esto que estoy haciendo, que es profundamente social, porque parece que uno se olvida y piensa en que los abogados son tal o cual, pero es profundamente social, porque tiene que ver con los derechos esenciales de las personas. Entonces, me parece que vuelve a reconectarte con ese sentido profundo de lo que es el derecho, la práctica jurídica, la práctica legal y, bueno, el asesoramiento, ¿no? sí, sí, porque la mayoría de los colegas que empiezan, ¿no? Con esta mirada es porque vienen de un derecho, ¿no? Tan tradicional, tan encartonado, Sí. que bueno, es lo que estudiamos y es de donde viene, con los años que tiene. Y bueno, no nos enseñaron a mirar ni sistémicamente, ni nos enseñaron habilidades blandas, y entonces no pudimos incorporarlo. Nos enseñaron Claro, a salir a la calle, a hacer demanda, a hacer cédulas y a ir a pelear con el colega y a ganar el caso. Eso es lo claro, que la gané. aprendimos. Es así. Es Así que muy bueno, loco. bueno, Jime, la última pregunta sería ¿qué te aportó a vos esta mirada sistémica llevada a tus casos y también, bueno, la unión con la astrología, ¿no? ¿Qué te Sí, aportó a vos, a Jimena, primero a Jimena profesional y a Jimena persona? ok. Eh, Primero en profesional me parece que la primera enseñanza que tuve eh, fue escuchar. Viste que también el abogado está muy programado para, bueno, dar respuestas. Te empieza a dos palabras y ya encuadrás y decís, bueno, no, escuchar. Es decir, volvernos en un punto como más humilde, sí, más humilde,
realmente tener una escucha activa, un no juzgamiento, Mm. porque es a veces difícil salirse del juicio, pero hay que hacerlo, para poder ver más allá. Y, y en esa escucha me parece que como todo lo discursivo, si se quiere, se fue apagando, porque ya uno termina como a la persona haciéndole preguntas muy concretas sobre su situación como para poder elaborar, ¿no? A partir de ahí. Así que diría que eso, escucha y humildad en esa escucha, em, este no juzgamiento, y para mí creo que como persona, yo te diría que me permitió como, pero es como persona y profesional, ¿no? Mm. Es abrir redes también de trabajo conjunto, de trabajo en equipo. Yo trabajo con muchas colegas de distintas provincias, de la capital también, de la provincia de Buenos Aires, eh, que me dio a mí, al menos en lo personal, como una forma de ejercer acompañado, ¿no? Con un otro, con un equipo. Em, y eso, no sé, a mí me encantó. Eso Y es- dije, ah, claro, me gusta trabajar en equipo, entonces, bueno. Em, y la mirada sistémica, para si quiero, estoy queriendo escindirme a lo personal, eh, yo creo que esto de ampliar la mirada también, ampliar la mirada, es decir, una situación se presenta y en lugar de sacar conclusiones, bueno, como lateralizar, ¿viste? Como, no sé, como sería ser espectador, sí. observador, más bien observador, Mm. antes de emitir un juicio, antes de emitir una opinión, antes de encuadrar la situación. Y eso me parece que a uno le da tiempo, le permite procesar las cosas de otra manera y también un tiempo de observación. Bueno, estoy eh, no queriendo controlar la situación y buscarle un sentido y definirla. Estoy vivenciando. Eso te diría que me dio en lo personal. La verdad que fue muy, muy lindo, porque la palabra por ahí no es lindo, pero es más bien, eh, Satisfactorio. sí, satisfactorio. Exacto. Sí, Sí, gracias. sí, sí. Como que te complementó también, como que Sí. quizás era eso que estabas buscando hace unos años. Mm, tal cual, ¿viste? Porque uno empieza los Sí. caminos, bueno, hay que como recorrer en la vida como para poder Mm. saber qué quiere uno hacer, pero recorrer, recorrer, decir, voy para acá y después, uy, esto no me gustó, bueno, empiezo para allá. Y a veces decís, ¿por qué estuve tantos años haciendo esto? Y después le encontrás su sentido. Aprendiste un montón de cosas, bueno, te formaste, no sé, te empapaste de situaciones que a lo mejor ni te lo esperaba. Y, y no sé, eso también me parece lindo. Y me parece lindo porque es como, volviendo a la analogía del viaje, es como cuando vas a conocer un lugar, te vas de vacación, te salís de tu zona de confort, de tu rutina, de tus lugares conocidos, personas conocidas. Entonces te expones a lo diferente, y esa exposición también te genera, por contraste o por choque o por incomodidad, lo que sea, te genera un crecimiento. Em, Creo que hace que seamos más abiertos, menos juiciosos, menos prejuiciosos, Sí. que eso también son cargas. Em, y bueno, me parece que te permite conocer un montón de realidades que te ayudan también a ampliar esta mirada. Así que creo también, ahora que lo recuerdo, esto fue muy lindo del encuentro del año pasado en Mar del Mm. Plata, que bueno, es como que viajamos todos para encontrarnos y éramos de distintos lugares, distintas provincias, y entonces cada uno te iba diciendo lo que estaba haciendo, Mm. y te encontrabas un poco que estabas en lo mismo, con personas que no habías visto Que, nunca. que hablaban de lo mismo, que se Sí, entendía. sí, así que me parece que esa exposición, digamos, como al, a lo extraño, a lo que no es cotidiano más bien, bueno, genera un crecimiento que es muy valioso porque además son cosas que no te las olvidas, son experiencias que te transforman y de ahí, bueno, que empezás a generar las redes. Me parece muy interesante también el curso que dijiste, son 7 meses, porque Sí, yo creo que hay muchas personas interesadas y me sí, imagino que, que la formación, bueno, obviamente tiene un basamento teórico y una aplicación sí. práctica.
Sí, es teórico práctico, también va a tener prácticas, no sé si él vendrá después, bueno, hay también algunas prácticas que se pueden ir, o sea, puede ser híbrido también, hacerlo acá, ir a Brasil, algunas clases, Ya, eso me de imagino que acuerdo es en al español. público. Sí, Me sí, imagino. es en español, sí, es en español y en portugués, sí, sí. Ah, Así bueno, que bueno. buenísimo. Está Así que bien. bueno. Bueno, Sí, y Jime, eso. bueno, mil gracias por haber estado acá, bueno, por haber traído esta mirada tuya. Gracias. Y bueno, estamos en contacto Vale. y bueno, Gracias por la para lo que invitación. necesites, Gracias a las redes, a vos, Zoe, también, que bueno, veo que están trabajando un montón en ampliar, en, bueno, sí, visibilizar lo que hacen y a mí me parece valioso. Sobre todo esta gracias. generación de la comunidad es muy valioso, más en este momento histórico. Está como más el mundo dirigido a lo individual, Sí, diciendo que vamos a solucionar algo siendo uno, no, es una comunidad la que por ahí te ayuda en ese empuje y a no perder las fuerzas. exacto. Ay, Así que qué bueno, bien. bueno, Gracias. bueno, muchísimas gracias, Jime. Bueno, gracias por estar y bueno, seguimos al Dale, nos servicio y en vemos. contacto. Un beso. Gracias a Besos. todos los que estuvieron y bueno, y a todos lo que luego lo van a ver. Adiós.